como hemos venido estudiando cada miércoles en nuestra escuela teológica, estamos siguiendo con la serie de la lucha de la iglesia contra el pecado de la pornografía. Como hemos visto en clases anteriores, es un pecado que no solo está de manera explícita en nuestra sociedad, sino también está subyacente en muchas de las cosas en que nuestra sociedad se mueve. Y para la clase de hoy particularmente, volviendo a ese tema de tanto lo explícito como lo implícito que está este pecado, yo quisiera compartirles a manera de introducción un artículo compartido por la revista La Fuente, una revista de habla hispana que comenta acerca de este tema y que lo llama la hipersexualización de nuestra sociedad. Quiero leerles un poco de ese artículo para que podamos entrar luego a cómo nosotros podemos discipular en medio de una cultura hipersexualizada. Dice el artículo, ¿por qué hablamos de una sociedad hipersexualizada hoy? ¿Qué queremos decir? Nuestra sociedad ha pasado por un proceso trágico durante las últimas generaciones. La mente humana ha aprendido a ver las cosas y a las personas a través de términos sexuales. Cuando hablamos de una sociedad hipersexualizada, nos estamos refiriendo a un grupo de personas que aceptó ver de manera exagerada a personas y objetos a través de términos sexuales. Da un ejemplo acá y dice, todo se vende insinuando sexo. Se vende cerveza mostrando mujeres semidesnudas, películas, propagandas, telenovelas, moda. Todo se muestra entremetiendo escenas con comportamientos y actos sexuales. Pero no solo está en términos gráficos visibles, dice la música, la manera de hablar, todo se escucha con palabras e insinuaciones hacia el sexo. Eso debería ser una gran preocupación entre los cristianos, cómo hacer frente a la presión de esta sociedad hipersexualizada. El bombardeo es a diario. ¿Cómo debemos y podemos protegernos? El tema es, de hecho, la desensibilización. Esta sociedad se ha hipersexualizado porque la cultura se ha desensibilizado. Cosas que antes, el artículo está haciendo referencia a cosas que antes había que sugerirlas de una manera muy sutil. Hoy en día ni siquiera se sugieren, hoy en día se muestran. Conversaciones que antes no se daban, sino en términos de pudor, de salud, de prudencia, hoy se dan de manera abierta, incluso entre personas del sexo opuesto. Incluso entre personas que se llevan bastante diferencia de edad. Se dan las conversaciones sin ningún tipo de medir palabras, sin medir consecuencias del que escucha, porque no solo es temas del que habla, sino de quién está siendo expuesto a este tipo de conversaciones. Pero no solo nuestras conversaciones, el artículo también habla de algo que parece no estar relacionado directamente a lo gráfico. La música. ¿No le parece a usted que la música de hoy está absolutamente contaminada de este pecado? La música no solo es explícita, como lo hemos visto con algunos géneros, sobre todo del género de la música latina, urbana, sino como hemos visto también, la música es implícitamente sexual. No tengo que decirte solamente las palabras explícitas, sino que te puedo comunicar algo subyacente en la música. Y es allí que nosotros nos preguntamos, como se pregunta el artículo, ¿qué podemos hacer? Dice acá, ¿qué papel juegan los medios y la tecnología actuales en la prematura estimulación, escuche bien, sexual de niños y adolescentes? Tristemente, es casi imposible ver una película o mirar una propaganda donde no esté infiltrado el tema del sexo. Va más allá de comportamientos, va más allá de palabras. Aquí entra de una manera muy obscena el tema gráfico en el día de hoy, visual. La hipersexualización tiene varias fuentes el día de hoy. Publicidad, industria de moda. A veces es difícil incluso
en términos de adolescentes, personas que ya están llegando a una adultez. Preguntarle por qué usa lo que usa, por qué se pone lo que se pone, por qué se viste como se viste. Y la simple pregunta de personas entre los 12 a los 17 años, o la respuesta, mejor dicho, es que todos lo usan, ¿por qué yo no? Y el todos representa una población de 80, 95%. Es abrumador lo que nuestros hijos, niños y personas que son adultos jóvenes están expuestos. ¿Qué podemos hacer? Y no solo eso, la cultura de crianza de ciertos padres. Maquíllate, ponte, haz esto, como las chicas del mundo lo hacen. A los varones se les dice, haz esto, trata a las mujeres así, como los hombres del mundo lo hacen. Y la propaganda, las películas, el cine, la música, le dicen tanto a hombres como mujeres, hazlo, esto está bien. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta de este artículo. Y lo triste es decir también que aquí han jugado un papel fundamental, sobre todo en nuestra generación, la paternidad. Los padres han sido indulgentes con los hijos. Tenemos la llamada generación de cristal, pero no es la generación de cristal la culpable solamente. Tenemos la generación anterior diciéndole, no quiero que sufras, no te puedo poner restricciones. No quiero que te lamentes y llores a mis pies. Tengo que ser indulgente contigo. Personas jóvenes que ni siquiera conocen los límites de su carácter. Porque los padres le dicen, puedes andar como quieras. Al final es tu vida, no la mía. Hasta ese nivel de irresponsabilidad han llegado los padres. Y los hijos sufren las consecuencias. Entonces hay un pecado doble en nuestra sociedad. No solo las personas que se exponen de manera implícita y explícita a estos pecados son las que están pecando. Los padres también están pecando. Y es con esa introducción, mis hermanos, que yo quiero dejarles en mente para que podamos ahora entonces atacar el problema, no desde la perspectiva fatalista, en el sentido de que, como piensa el mundo, podríamos decir, bueno, entonces se acabó porque la sociedad está así. Vamos cada vez más abajo, vamos cada vez tocando fondo, entonces deberíamos quedarnos de manera pasiva ante esto y ver qué pasa. No, nosotros estamos en el terreno de combate. Y es por eso que quise titular esta clase de hoy, discipulando a una cultura que batalla contra la pornografía. O estamos en una cultura pornográfica. ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo hacemos el trabajo que nos ha encomendado el Señor Jesucristo en medio de una sociedad que desde el tiempo de Cristo hacia acá la sexualización sea cada vez más normalizada? ¿Cómo lo hacemos? Y de este artículo le debo dar crédito a Allen Duty, que es el pastor de predicación de New Life Baptist Church en Texas, Estados Unidos, quien escribió este artículo diciendo algo como esto. Él dice que fue afortunado el haber nacido en una generación anterior donde le era bastante difícil conseguir material pornográfico. Era casi que una tarea un tanto vergonzosa tener que ir hacia el lugar donde vendían el material explícito, tener que exponerse a la vista de las personas, tener que exponerse después al escrutinio público de qué hacías tú en esa calle, qué hacías tú por acá. Él dice, por eso agradezco en parte a Dios, no por el que en ese tiempo había material disponible, sino que era mucho menos el material disponible. Pero ahora, dice él, como pastor, y sobre todo que le ha tocado una comunidad, gente muy joven, él dice que le ha tocado en la generación de nativos en la tecnología. Es imposible decir que una persona que ha nacido desde los años 80, 85 hasta nuestros días, no haya sido de alguna manera expuesto o expuesta a la creciente, o es decir, al golpe tan grande tecnológico que dio el mundo en 30 años. Se pensaba hace 20 años, 25 años,
40 años, una pantalla era algo sumamente asombroso. Pero con la entrada del microchip al mundo, las pantallas llegaron de ser de tamaños de cuartos enteros a caber en un bolsillo. Naciendo entonces en esa generación, dice él, ¿dónde? Ahora, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se puede entrar a la material pornográfico? En cualquier lugar. A cualquier hora, en cualquier momento. De una manera muy sutil. Dice acá, soy un pastor en una universidad, no un científico social. No lo está viendo desde el punto de vista social, lo ve desde el punto de vista espiritual como pastor. No puedo decirte cuántos jóvenes y cuántas personas ven pornografía con regularidad, pero puedo decirte que cuando me reúno con estas personas, no me paro solo a preguntarles, ¿has luchado con la pornografía? Me gusta ahorrar tiempo. Les pregunto directamente, ¿me contarías un poco sobre tu lucha con la pornografía? Este pastor es tan directo, pues el hermano nos deja ver que él no pierde el tiempo preguntando en una sociedad como esta. Dime si tú alguna vez, no, él va directo a la pregunta. ¿Cómo es tu lucha con este pecado? Porque, como vimos en el artículo de la introducción, a la cantidad de material que hemos estado expuestos todos, de alguna manera implícita o explícita, hemos estado expuestos a este material. Dice acá, iglesia, tenemos un serio problema en nuestras manos. Hay gente entre nosotros con un deseo genuino de batallar y de vencer contra este pecado, pero nosotros no sabemos cómo ayudar. ¿Cómo deberíamos responder a la crisis pornográfica en nuestras iglesias? Particularmente, y es lo que más duele entre nosotros, los jóvenes que no saben vivir sin ella. Escuche bien. Puede haber personas entre nosotros, sobre todo de edad muy joven, que no saben cómo resistir, sino solo caen y caen y caen y caen, cada vez más profundo. No saben ni siquiera cómo gritar, ¡ayuda! Es ahí donde entra la cultura de discipulado de parte de la iglesia. Y vuelvo y repito, mis hermanos, ¿cómo discipulamos en medio no de ciertas páginas, de ciertos mensajes? ¿Cómo discipulamos en una cultura, en medio de una cultura sexual? Porque eso es lo que tenemos el día de hoy. Y quiero que hoy veamos y desarrollemos eso de una manera breve en 4 puntos. Lo voy a ir mencionando a medida que los voy desarrollando para que los que toman nota puedan ir anotando. El primero dice, debemos enseñar a los cristianos a tomar en serio su esclavitud al pecado. Usted diría, dice tomarse en serio a los cristianos su esclavitud al pecado. Se supone que el cristiano es libre. Usted ha escuchado la frase, nosotros somos justos y pecadores al mismo tiempo. Somos pecadores santificados, pero somos pecadores. Eso todavía no ha sido eliminado de nosotros completamente. Entonces, ¿cómo el cristiano tiene que tomarse en serio su esclavitud al pecado remanente? Decenas de jóvenes al pasar los años me han confesado, comenta el hermano acá, estoy luchando con la lujuria. Cuando les pido que me digan más sobre el alcance de su lucha, es decir, hasta dónde ha llegado, me dicen que han estado viendo pornografía semanalmente, múltiples veces en la semana, incluso diariamente. Y nosotros empezamos a pensar en la palabra lucha y en la palabra esclavitud. Y me gusta la ilustración que usa el hermano acá y la voy a traer a nosotros para que ustedes entiendan cómo nosotros a veces usamos un término para una cosa, pero cuando lo debemos usar para otra cosa similar, lo descartamos porque es más espiritual. Si alguien nos dice, estoy luchando contra la adicción a las drogas, nosotros preguntamos, empezamos a hacer las preguntas concretas y le decimos, ¿estás yendo a un lugar a sanearte tu sangre? ¿Estás absteniéndote del consumo? ¿Estás alejándote de las amistades que te llevaban a eso? Mejor dicho, los enemigos que te llevaban a eso, porque eso no son amigos.
Estás alejándote de las situaciones que te llevaban a eso. Estás luchando en tu mente y corazón para no correr a la adicción. No, estoy luchando, cayendo, consumiendo 5 veces a la semana. Pero estoy luchando. Wow. Nosotros diríamos, ¿tú eres qué? Un adicto. Tienes un problema de adicción. Y lo trasladamos al terreno de las drogas, el alcohol, y pare de contar cosas que consumen a las personas en sus placeres. Personas que pierden el autocontrol. Pero no lo decimos cuando alguien nos dice, he consumido pornografía 6 veces esta semana. Bueno, Dios está tratando contigo, pero tú no tienes una adicción. Tú no eres esclavo. No. Debemos hacer que esas personas reconozcan y que puedan tratar con su problema de adicción. La palabra en Romanos 6:6 dice esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De otra forma, nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con él para que no seamos más esclavos del pecado. Entonces, lo primero que debemos hacer es entrar en el terreno crudo de que alguien reconozca en medio de ese discipulado, o estoy luchando, estoy en el terreno de la verdadera lucha, o estoy en la adicción. No suavicemos los términos, mis hermanos, porque la Biblia no lo hace. No le coloquemos brillitos a los términos, por favor. Mucho daño se hace en esta sociedad suavizando las verdades para que el pueblo de Dios suavice y le coloque brillitos a los términos. Cuando nos toca entregar gracia, como hablo con un hermano, entregamos la gracia, pero cuando nos toca entregar la ley y el juicio, hay que entregarlo también. Mientras permitamos que los jóvenes cristianos crean que están luchando, entre comillas, con la pornografía, cuando están esclavizados a ella, no serán capaces de tomar los pasos drásticos y necesarios para caminar hacia el arrepentimiento. El adicto jamás irá a rehabilitación hasta que se convenza de que es un adicto. Es lógico. Pero en una sociedad como esta, esa palabra hace ruido. No le digas adicto, dile persona está perdiendo el control, no tiene control de sí mismo. No le eches la culpa a él, eche la culpa a algo externo, pero no le digas adicto. ¿Qué le digo? Bueno, la Biblia me dice, no le digas adicto, dile esclavo. Estás esclavizado. Ese es tu amo. Hasta que los cristianos en medio del discipulado no digamos quién está luchando y quién está adicto, y las personas que lo están haciendo no abran su corazón, no sirve de nada cualquier tipo de palabra que tú puedas dar hasta que no reconozcamos que estamos luchando contra una cultura sexualizada. Pero en segundo lugar, debemos tomar en cuenta también que debemos entrenar a los cristianos no solo a huir de las caídas o reconocer su condición de adicción, sino a huir de la tentación. Porque no es solo el tema de caer o el tema de reconocer que estoy cayendo, es el tema de huir de las situaciones, circunstancias, pensamientos que te colocan en el terreno de la tentación. Es importante en el medio de la lucha contra una cultura sexualizada, pornográfica, que nosotros tengamos en cuenta no solo lo explícito de los mensajes pornográficos que está en la sociedad, sino lo implícito de esos mensajes. Yo creo que en esta sociedad se ha hecho más daño hoy en día con lo implícito que con lo explícito, con lo sutil que con lo que se muestra totalmente abierto. Porque sí, está lo que es explícito y nos avergüenza, tanto que como yo digo a veces como la Escritura, que entre nosotros los creyentes ni siquiera deberían mencionarse esas cosas. Pero cuando vemos cosas implícitas, wow. Y en este punto es donde quise partir, por eso le di el artículo a manera de introducción, para que sepamos tener discernimiento y saber
cuáles son los terrenos de tentación, no solo explícitos, sino también implícitos. Una de las mejores maneras para salir de una situación comprometedora es nunca ponerte en una situación comprometedora para empezar. Pero muchos jóvenes y muchos cristianos también lo hacen, especialmente con el entretenimiento que consumen. Y por eso le dije, no se vaya solo al terreno del entretenimiento gráfico, lo que yo veo, sino lo que yo escucho, lo que yo leo. La música tiene que ver con una contaminación sexual. No sé en qué sociedad estás viviendo tú, si no te has dado cuenta. La lectura tiene que ver con una sociedad hipersexualizada. 2009 para acá, me recuerdo que se hizo fama un libro. El libro lo que hablaba de puras escenas sexuales y la gente corría. Las mujeres corrían a comprar el libro. Después corrieron un año después a ver la película. No quiero ni nombrar la película para no hacerle promoción. Imagino que a algunos les vendrá la mente. Entonces el tema no es solo lo explícito, lo implícito. ¿Qué estás leyendo? Las redes sociales están de más decirlo. Es lo obvio cuando entra. Programas, y él toma acá una parte de un extracto de algo que compartió John Piper y dice, programas extremadamente populares como Game of Thrones y Westworld ofrecen sexo explícito e incluso así muchos cristianos ven estos programas sin pensarlo un segundo. Cita de John Piper, la desnudez no es como el asesinato o la violencia en pantalla. La violencia en la pantalla es simulada. Nadie en realidad está asesinando a nadie. Pero la desnudez, lamentablemente hoy en día, no es simulación. Hay actrices y actores que se les da un dinero para mostrar lo que el director quiere que muestren en sus películas, en sus escenas. Sus cuerpos allí expuestos. Y personas que no tienen a Cristo, y las que tienen a Cristo, expuestas viendo eso en pantalla sin ningún tipo de... ¿Te has preguntado tú eso? Que nosotros nos estamos entrenando para huir de la tentación de una manera explícita, pero en lo implícito a lo mejor estamos dejando cosas que... No, déjalo, porque eso no... Es sexual, pero no tanto. Y de repente quizás tienes a alguien más sabio que tú entre tu familia, como tu esposa, por ejemplo. Y te dice, amor, no veamos eso acerca de los niños. No veamos eso ni nosotros. No, pero es un poco. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no lo dijo Cristo? Nosotros dejamos que la levadura se vaya metiendo y vaya engrosando el pan de pecado en nuestra vida. Analicemos. El apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir de la inmoralidad sexual incluye evitar entretenimiento que pudiera ser pecaminoso en sí mismo, pero también que pudiera ser una puerta para la pornografía. Dice, los ojos son la ventana del alma, por los ojos entran muchas cosas y por los oídos no. Y con solo ver imágenes es que nosotros podemos caer. Y lo que leemos, nosotros no tenemos una mente que nos dio Dios para pensar e imaginar cosas buenas, sino también por causa del pecado, imaginamos cosas muy perversas. Entonces hay que tener cuidado no solo de lo que vemos, sino lo que leemos, lo que escuchamos, lo que compartimos en conversaciones. Cristianos, por favor. No todos los terrenos entre cristianos son para hablar de todas las cosas que están pasando en este mundo y de la manera más gráfica que están pasando. Por favor, cuidemos los oídos de nuestros hermanos. Podemos estar creyendo que edificamos, destruyendo el alma de otros. No, pero yo no le estoy presentando el terreno de la tentación, sí, pero las palabras que estás usando probablemente ponen a otro en su corazón y en su mente en una situación bien comprometedora. Hay cosas que dice la Escritura, como el apóstol Pablo, hay cosas que ni se mencionen de manera activa el verso entre ustedes, como conviene a santos.
Todo déjaselo al mundo, hermano. Está pasando, sí, está pasando, es la realidad, lamentablemente. Pero hay cosas que ni debemos mencionar entre nosotros para guardar el corazón de nosotros, no solo del pecado, sino de la tentación. Pero ahora que vimos el terreno para no exponernos, ahora que vimos no exponernos a la tentación, ahora que vimos cómo hablar de la adicción, del que está adicto, del que está entregado, debemos hacer también algo importante, no solo entrenar en términos de huir de la tentación, sino debemos entrenar a los cristianos, número 3, a luchar. Debemos enseñar a los cristianos, discipular en medio de esta cultura a cómo luchar. John Owen escribió la famosa frase que conocemos: mata tu pecado te matará a ti. Estamos en una lucha a muerte con el pecado. Pero la manera en que muchos cristianos lidian con su pecado es como ver una película de pelea. Una película, un teatro. Hay mucha palabrería, mucha acción, mucho esquivo, bloqueo, pero en la película se está luchando realmente. O se está mimetizando, se está inventando una pelea. Es una película. La pelea se está inventando, ahí nadie está saliendo herido. Así muchos cristianos luchan contra su pecado. Como en una pantomima. Le dan como en la película una puñalada falsa al pecado. Pero cuando el pecado viene contra ellos, no viene en película, el pecado viene real. Viene a destruirlos, viene a matarlos. Y ellos juegan contra su asesino. Si tomas una clase de defensa personal, lo primero que te dirá tu instructor es que evites una pelea a toda costa. Pero si la pelea es inevitable, entonces la persona que ataca primero con rapidez y fuerza es la que usualmente ganará, sin palabrería, sin mediar palabras, sin bloqueo. Da el golpe y ya. Busco matar al otro. Busco herirlo porque viene contra mi vida. En caso de que no puedas evitar la pelea, te toca hacer eso. Jesús dijo en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, lávatelo con agua, ponte unos lentes, ábrelo a los 3 días y déjalo allí y sanará. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La llamada amputación radical, muchas veces, aunque digamos que es radical, hay que hacerlo. Porque fue un mandato, no de hombres, un mandato del mismo creador del universo. Sácalo de ti. Entra a la vida eterna sin un miembro. O entra al lago de fuego completo. Hay una verdadera lucha. Algunos han visto imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes vieron el campo de batalla, ustedes vieron después la parte donde cuando llegan las enfermeras. Ustedes ven soldados allí sentaditos, limpios, alegres. Wow, qué bien me siento. Usted ve las imágenes, ve personas hasta sin piernas, sin manos, su cuerpo bañado en polvo, en plomo de la batalla, en carbón, en tierra. Algunos llegaban de la lucha, sangrando y con cadáveres. Sus propios amigos habían perdido la batalla. Estás luchando, la lucha luce de esa manera. La lucha produce desgaste, corte, sangramiento, dolor, pérdida de muchas cosas, pero una ganancia para la eternidad. Debemos entrenar a los cristianos a luchar así. Muchos encontrarán victoria a través de los medios de gracia ordinarios. La lectura bíblica, la oración, la rendición de cuentas en la iglesia. Otros necesitan sacarse el ojo, lo que podría incluir cambiar su smartphone, teléfono, por un teléfono que ni siquiera sirve y sirve solo para llamada.
Pero qué alegría debería traer entre el pueblo de Dios decir, oye, el hermano solamente ahora habla por mensaje, pero está ganando la batalla. O nos interesa más decir, el hermano tiene un smartphone, pero dice que no puede vencer. Wow, hermano, qué radical. En la época de un teléfono inteligente, una persona con un teléfono así, hay personas que lo necesitan, hermano. Por su bien espiritual lo necesitan. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque angosto es el camino. Y la puerta es. Pero ¿lleva a dónde? A la vida eterna. Ahí no podemos entrar a veces con maletas de nada. Hay que despojarse de todo. Despojémonos pues del peso, del pecado que nos asedia. A los nativos de la era digital les es difícil creer que las personas sobrevivan sin todo este tipo de tecnología. Pero como Jesús dice, es mejor perder algo temporal que algo eterno. La clave es tomar cualquier medida necesaria para pelear en contra de pecados que se han vuelto una obsesión, o como dije al inicio, una adicción. Es la única manera de ganar una pelea a muerte. En términos de la Escritura, no hemos resistido hasta la sangre batallando contra el pecado. Cuando dices, ya yo peleé lo suficiente contra este pecado, no, puedes dar un poco más. Y al otro día dices, ya yo he peleado hasta la sangre, no. Tú sigues aquí, aquí ahora. Te toca seguir peleando hasta la muerte contra este pecado. Finalmente, lo menos importante. De hecho, creo que es lo más importante. Debemos apuntar a estos cristianos en medio de esta cultura sexualizada. Debemos apuntarlos hacia el Evangelio de Jesucristo. Muchos jóvenes y jovencitas han estado luchando contra la adicción o la esclavitud a la pornografía por años. Están avergonzados y desanimados. Y mientras que necesitamos entrenarlos para huir y luchar, la mejor cosa que podemos hacer por ellos es apuntarlos hacia el Evangelio. Jesús fue tentado en todo y aún así nunca pecó. Dice la Escritura que Jesús nos comprende en nuestras luchas porque Él sufrió la tentación, todas las posibles tentaciones que a nosotros nos vendrían. Y como yo le decía a un hermano, a Jesús la tentación no se la presentó de una manera sutil, un viento solano que vino y se la presentó una voz por allí que le dijo, Jesús, el autor del pecado se la presentó en su cara, Satanás. Y le dijo, Jesús, tú puedes hacer esto. Él sabía que Jesús no iba a caer con ninguna sutileza. Tenía que venir el mismo autor del pecado y decirle, toma, haz esto. Toma, haz lo otro. Nuestro gran maestro y salvador no solo citaba las escrituras, las vivió en todo su ser, a modo que se sacrificaba a sí mismo, se sacrificaba en medio de esa tentación para decir, sí, Satanás, pero la escritura también dice, no solo de ese pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tranquilo, Satanás, que en medio de este desierto, sin agua, sin comida, sufriendo, yo voy a obedecer a mi Padre. Maestro, no te hagas esto. No mueras en esa cruz. Quítate de mí, Satanás. Porque aunque venga el dolor y la muerte, me es necesario obedecer a mi Padre hasta la muerte. Debemos recordar la vida de Cristo, su vida de obediencia perfecta, su muerte expiatoria y su victoria sobre la muerte al resucitar. No es solo la clave para nuestro perdón, sino también para nuestra santificación y gozo. A veces no vemos lo importante del Evangelio para el gozo. Vemos solamente expiación, salvación, limpieza. Pero cuando alguien está perdiendo la lucha y se siente avergonzado, desanimado, lo mejor que podemos entregar es el Evangelio. Lo que podemos decirle para que renueve el gozo de su salvación por medio de Dios es el Evangelio de Dios.
Si Jesús es lo suficientemente poderoso para resucitar al muerto a través de la obra regeneradora del Espíritu de Dios, entonces Él es lo suficientemente poderoso para librarnos de nuestros pecados que se han vuelto una adicción o esclavitud. Y eso incluye, por supuesto, la adicción a la pornografía. Hermanos, esto es lo que nos toca hacer en medio de una cultura tan sexualizada como la suya. Una cultura absolutamente no solo entregada y esclavizada, sino dependiente de todos los medios que llevan a las personas a consumir material explícito e implícitamente sexual. ¿Qué hacemos, iglesia? Vamos a ayudar al que está luchando, a decirle: estás luchando realmente, quiero verte luchar. Sé sumiso al Señor. Reconoce tu adicción. Reconoce que sufres. Reconoce que pecas. Porque si no, no puede venir arrepentimiento. Entrenemos a aquellas personas que lo necesitan, que seguro son muchos entre nosotros. Entrenémoslo bien para mostrarle no solo el arma y decirle: con esto se lucha, sino mostrarle cómo se usa el arma para que pueda luchar correctamente. Pero lo más importante, nunca dejemos de recordarle el Evangelio. Con todas las herramientas que acabo de mencionar, con todos los recursos espirituales que yo acabo de mencionar, por todos los artículos, las restricciones: quítale el celular, cómprate uno nuevo, quítale la computadora, quítale el internet y quítale el Evangelio, y no haremos nada. Tendremos una religión perfecta de hombres. Tendremos un sistema religioso perfecto. No, todo eso viene impulsado por el Evangelio. No es el Evangelio. Lo que el alma necesita para poder luchar, para poder entregarse en arrepentimiento, para poder ser entrenada en medio de la tentación y resistir, es el Evangelio de Jesús. Luchemos bien, mis hermanos, contra esta cultura tan sexualizada que nos ha tocado vivir. Aprendamos a luchar bien, discipulémonos unos a otros de una manera que glorifique al Señor, que nuestras almas sean beneficiadas en esta lucha. Démosle testimonio a los de afuera, hermano. Me sorprendía cuando leía esto y decía: no solo lo explícito, es que en lo implícito muchas cosas nosotros hemos entregado, en el arte, en el cine, en las músicas. Nosotros nos hemos entregado a muchas de esas cosas. ¿Qué le estamos haciendo a nuestra mente? ¿A dónde estamos llevando nuestro corazón? A terrenos peligrosos. ¿Qué le mostramos a otros hermanos? Luchemos bien, hermanos, contra esta cultura. Y no seremos arropados como con ella. Y tendremos que rendir cuentas al Salvador de nuestras almas. Amén. Vamos a orar.